Por último, vamos a entonar el himno 564, Más allá del sol. Amados hermanos, es un placer estar nuevamente con ustedes en el día de hoy. Por gracia del Señor, por su infinita bondad, estamos aquí nuevamente. Un día a la vez, por la gracia del Señor. Amados, pueden acompañarme en sus Biblias a la carta de Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al capítulo 5, versículo 11, hasta capítulo 6, versículo 3. Esa es la sesión de hoy. Hebreos, capítulo 5, versículo 11, al capítulo 6, versículo 3. Amados hermanos, esta es la palabra del Señor.
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del justo juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Puede sentarse, mi querido hermano. Amado Espíritu Santo de Dios, nos encomendamos en esta mañana a ti, Señor. Usted que es el que puede escudriñar los corazones y puede hablar perfectamente a ellos, es quien nos puede ayudar hoy. A ti nos encomendamos. Ayuda al predicador, Señor, y ayuda a tu congregación, a tu iglesia, Señor. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, seguimos con nuestra serie de Hebreos, ¿cierto? Y a modo de introducción, tendré básicamente un contexto un poco sencillo. Lo que hemos estado viendo en todos estos días es que el escritor de Hebreos ha estado trabajando duro para animar a sus lectores a aferrarse a Jesús y no a volver a sus prácticas anteriores en el judaísmo. Y para hacer esto, él ha estado mostrando la superioridad de Jesús con respecto a los ángeles y con respecto a los profetas en general, pero particularmente con Moisés. Luego de esto, él pasa a mostrar la superioridad de Cristo respecto al sacerdocio, ¿cierto? Y el escritor ha centrado su atención en mostrar esa superioridad de Jesús como sumo sacerdote, sobre todos los sumos sacerdotes que habían venido antes. Y ya hemos echado un vistazo en el sermón pasado a estas etapas iniciales de este argumento. Y hemos visto cómo Jesús es un mejor sumo sacerdote por varias razones. La número uno es que mientras que los sumos sacerdotes terrenales solo trabajaban en un templo que era símbolo del cielo, Jesús ha entrado en los cielos. Dos, mientras que el sumo sacerdote terrenal solo podía venir a la presencia de Dios por un breve tiempo, Jesús permanece eternamente a la diestra del Dios Padre. Mientras que el sumo sacerdote tenía que repetir los mismos sacrificios año tras año, Jesús hizo un solo sacrificio que era completamente suficiente para todos los tiempos. Y mientras que el sumo sacerdote sabía acerca de los sufrimientos y experiencias que tienen las personas en esta vida a causa del pecado y de la desobediencia, ¿verdad? Jesucristo experimentó mucho mayor sufrimiento debido a su obediencia, lo que lo hizo soportar todo el peso de la justa ira de Dios sobre él. Estas, amados hermanos, son solo unas cuantas ideas de lo que hemos visto en el capítulo que acaba de iniciar en el sermón pasado sobre este gran tema del sumo sacerdocio de Cristo, que va a abarcar otros capítulos más adelante. Sin embargo, pasa algo muy interesante aquí. Él acaba de abordar el tema del sumo sacerdocio, ¿cierto? Y luego que comienza a exponer
de que Cristo es superior, ¿verdad?, al sumo sacerdocio o al oficio del sacerdocio que había, se detiene por un momento porque puede estar percibiendo que su audiencia no está apreciando esas perlas, no están oyendo con fe. Él se detiene por un momento en el versículo 11, que es donde comienza nuestra sesión, ¿verdad? Y en medio de su exposición sobre estas verdades importantes y profundas acerca de Cristo, es como si sintiera, ¿verdad?, que ellos no están muy interesados de escuchar esto. De repente se da cuenta que las cosas que está diciendo pueden estar cayendo en oídos sordos. Aunque él no está físicamente con ellos mientras escribe la carta, debe haber sabido lo suficiente acerca de ellos mientras la escribe. Debe haber sido lo más informado posible para poder llegar a ellos. Es como un pastor que conoce a su congregación, pero se ha ido. De alguna manera, él tiene hermanos allí en esa congregación que le va a hacer saber que algunos hermanos no están caminando como deberían de caminar, por lo tanto, necesitan ser exhortados. Esto es lo que parece estar pasando aquí, ¿cierto? Aunque el texto no nos lo muestra de primera mano, ¿verdad?, explícitamente, claramente, esto parece estar pasando allí. Ahora, mis hermanos, la carta de Hebreos tiene algo muy importante en estas sesiones y es este tema de oír con fe, de prestar atención, de estar atentos a lo que se está diciendo. Y en esta sesión, el autor hace este paréntesis y se detiene, dice lo siguiente, versículo 11, de estas cosas tenemos mucho que decir, ¿cierto? Y difícil de explicar por cuantos os habéis hecho tardos para oír. Él se detiene y tiene esa percepción de que sus lectores están en un momento difícil de su vida y están mostrando inmadurez espiritual. No están mostrando realmente el vivir la palabra en ellos. No la están aplicando. Por tanto, antes de continuar con el tema del sumo sacerdocio de Cristo, se detiene aquí para emitir algunas advertencias oportunas y muy necesarias para sus lectores y para nosotros también. Hoy veremos la primera de estas advertencias centrada en esta preocupación que tiene el escritor acerca de ellos. Y esta preocupación la encontramos en nuestro texto, que se han vuelto tardos para oír. Por lo cual he titulado a mi sermón entonces, tardos para oír. Tardos para oír. Leo entonces para ustedes. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Él se detiene y dice, ¿ustedes no están comprendiendo lo que se está diciendo? ¿Puede ser? ¿Cuál será el problema de estos hermanos aquí? ¿Será que no tienen la capacidad de comprender lo que el lector está diciendo? ¿O es que hay una dejadez en ellos y un desinterés de ellos respecto a estas cosas y el autor tiene que detenerse y decir, hey, ustedes se están volviendo tardos para oír esto? ¿Qué pasa con ustedes? El escritor de Hebreos, como le decía hace un momento, se preocupa por eso, como ya lo he dicho. Le preocupa que se hayan vuelto tardos para oír y que sean o puedan ser incapaces de entender lo que él está diciendo. Ahora, no es fácil llegar a esto, ¿verdad? De poder discernir de que su congregación no está aplicando las verdades de Dios, pero él la conoce. Él conoce a esta iglesia. Y por eso escribe con mucha certeza acerca de esto que él llama ser tardos para oír. Amados hermanos, es importante tener claro lo que el escritor quiere decir con esto. Y esto es importante acá. No está diciendo que ellos tengan una incapacidad de comprensión para esto. Tampoco está diciendo
que ellos sean unos niños en el sentido de que no saben leer las grandes doctrinas de Dios. Eso no es lo que está diciendo. Ese no es el problema. Tampoco es el problema de que ellos se hayan apartado completamente del Señor, ¿verdad? Porque podríamos estar juzgando, bueno, o se apartaron del Señor completamente y por eso no hay ningún interés en escuchar la palabra de Dios, o realmente no entienden nada. Pero ese no es el problema. El problema, mis hermanos, es que ellos se han vuelto perezosos. Se han convertido en algo complacientes y se han alejado. En otras palabras, se están deslizando, se están alejando. No están aplicando estas grandes verdades, por lo tanto, se han vuelto inmaduros en la fe. Y yo creo, amados hermanos, que la mayoría de nosotros podemos pensar en ejemplos de personas que conocemos o que hemos conocido, que son personas capaces, que tienen muchas habilidades y dones naturales, pero no viven conforme a ese potencial que dicen saber. Y esto es lo que sucede aquí. Ellos viven muy por debajo de lo que el escritor les está tratando de enseñar. Las cosas que no deberían ser difíciles, para ellos se han vuelto difíciles y complicadas con el tiempo. Por eso él dice, después de tanto tiempo, os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya, aquí está la idea, debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Amados hermanos, esta es una realidad aún en nuestra congregación. Personas con años y años en la iglesia, pero no conocen el ABC de la fe cristiana. No porque no se les haya enseñado, puede ver la idea allí, sino porque no hay un interés en ello, en abordarlas, en tomarlas para sí, en aplicarlas, en vivirlas. No lo hay. Pero sin embargo, están ahí. Están aquí en la comunidad y están en la iglesia de todos los tiempos. Pero no crecen. Y de alguna manera, por eso el autor usa esta metáfora, son como niños que deberían de estar tomando o comiendo alimentos sólidos, están tomando leche. Nosotros entendemos completamente la metáfora y es propicia para esta exhortación. No puede ser que con tanta información, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no haya ni el más mínimo deseo por parte de los creyentes conocer por lo menos el ABC de la fe cristiana. Y esto es muy peligroso, mis hermanos. La mente de estos hermanos, que una vez fue aguda y estuvo alerta, se ha vuelto débil, lenta y confusa. De tal modo que no pueden confrontar la dificultad que tienen. ¿La recuerdan? Están siendo perseguidos y los judaizantes están allí tratando de distorsionar sus ideas y no tienen una mente informada, bien nutrida, para poder tener, como dice el autor, discernimiento de lo que es una buena verdad, de lo que dicen las Escrituras. Y por lo tanto, son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Es preocupante cuando alguna persona de la iglesia se acerca a algunos de ustedes, no voy a decirlo a los ancianos, y después de tanto tiempo dice, es que yo no comprendo todavía cómo es el tema de la salvación. Hermano, no comprendes el tema de la salvación. No entiendo el tema de la salvación. ¿Cómo es que Dios puede salvar hombres pecadores como yo? Todavía no lo comprendo. Hermanos, eso debería estar claro. Porque realmente esa es la leche. De que Cristo Jesús, como enseñaba nuestro hermano Carlos esta mañana con Juan 3:16, y él preguntaba, a ver hermano, ¿quién sabe Juan 3:16? ¿Qué dice? No lo sabemos, algunos no lo sabemos. Y no lo podemos decir. Ahora, yo no quiero decir con esto de que si usted no sabe muchos textos bíblicos, usted no es creyente. Eso no es lo que quiero decir.
Una cosa es saber muchísimos textos bíblicos, pero disparar como balas perdidas sin tener la intención o el contexto de esos textos para poder aplicarlo a mi vida. ¿Cierto? Y esto es lo que pasa con nuestros hermanos. Ellos se han vuelto tardos para oír. El problema es no la información como tal, sino en lo que ellos se han convertido, en lo que ellos han llegado a ser. No han crecido, sino que están desnutridos. Siendo adultos están tomando leche. No podría ser. Y esto es lo que parece, mis hermanos amados, como le acabo de decir, que toma al autor y lo hace que se detenga para exhortarles a ellos. Estuvieron una vez en un lugar, puedo decirlo, ellos estuvieron en un lugar, porque el autor lo dice más adelante, que él dice, bueno, nosotros no vamos a olvidar sus buenas obras, todo lo que ustedes hacían por el reino de Dios y cómo servían. Eso no lo podemos obviar, es verdad. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se han olvidado de esto? ¿Por qué se están deslizando como un barco a la orilla del mar sin poder tener un ancla? Se desliza poco a poco, poco a poco. Sin embargo, amados hermanos, Él los va a exhortar seriamente sobre el tema. Ellos han dejado de crecer y aprender, y no solo eso, ellos han llegado a este punto de no tener ningún interés sobre esto. No es que estén estancados allí, para aclararlo, sin poder avanzar, no, eso no es el tema, sino que se han deslizado, han retrocedido un poco, como le decía, como la imagen de un barco a la orilla del mar, poco a poco, poco a poco. Han retrocedido, como dice el escritor en el versículo 12, porque aunque ya deberías de ser maestros, necesitas que alguien los enseñe de nuevo las verdades elementales de la palabra de Dios. Esta palabra rudimiento realmente puede ser las verdades fundamentales o elementales de la palabra de Dios. Y le dicen, o sea, no lo puedo creer. O sea, no puedo creer que ustedes no puedan entender lo que se está diciendo aquí. Ahora, ¿qué es lo que el autor está diciendo y por qué lo exhorta? Sobre el tema del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Él está mostrando que Cristo es superior a Aarón. Pero también está mostrando que Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Ustedes lo vieron en el sermón pasado. Y se detiene porque ve, no pueden comprender. Amados hermanos, esto pasa también en nuestras congregaciones, es una realidad. Hermanos que ya deberían desde hace tiempo por lo menos tener una célula, enseñar el evangelio, estar comprometidos en algo. No pueden hacerlo porque simplemente no se sienten con las capacidades de hacerlo. Y cuando cuestionas es que no recuerdo muchas cosas. Tengo que repasar. Es una gran verdad que tenemos que estar repasando porque somos oidores olvidadizos. Pero no es que tenemos que estar otra vez yendo al fundamento y construyendo un fundamento y yendo al fundamento. No. O sea, no se espera eso. Se espera que por lo menos con ese fundamento puedas comenzar a crecer y a servir a tus hermanos en la iglesia, a tu familia, en la congregación. La mayoría de matrimonios frustrados en nuestra iglesia es porque un padre no sabe cómo dirigir un devocional. No sabe cómo dirigir un devocional. No sabe cómo orar. O si tiene los recursos, si tiene la habilidad para hacerlo, no tiene la paciencia, no tiene la gracia. Entonces, pide socorro porque no sabe cómo hacerlo. No quiere decir que eso esté mal, tiene que pedir socorro. Pero, hermano, ya deberías manejar por lo menos el tema de la salvación. El autor más adelante va a decir cuáles son esos temas que ellos ya se le habían enseñado y que hay que regresar a ellos. No, él los va a animar y va a decir, no. Tenemos que ir hacia adelante. Yo no me voy a detener aquí, sino que tenemos que ir hacia adelante. El escritor de Hebreos dice que esta situación en la que ahora se encuentran sus lectores es compleja y que tienen que volver a estas verdades fundamentales para volver a cimentarse en los fundamentos de la fe y de la vida cristiana.
Así de lejos han ido a punto de abandonar su fe. Hermanos que tienen, por otro lado, el buen conocimiento de la palabra, pero entonces, ¿qué pasa? No lo aplican. Y entonces no saben qué hacer con su vida. No pueden tomar una buena decisión. Porque su discernimiento está privado, está cegado. No ha llegado allí el aplicar esas grandes verdades. No están pensando correctamente, con una ética cristiana. ¿Qué hago al frente de esta situación? ¿Cómo puedo responder a esto? Y entonces nos portamos como niños, con pataletas. Y no podemos soportar cualquier circunstancia de nuestra vida. El escritor dice, no, hermanos, no. Ustedes deberían estar en otra categoría. No unos maestros de la iglesia o del seminario, no, eso no. Pero deberían por lo menos estar enseñándole el evangelio a otros. Deberían por lo menos con esa información servir a sus otros hermanos nuevos, a los verdaderos niños que acaban de llegar y necesitan la leche. La leche, como dice Pedro, no adulterada, ellos la necesitan. ¿Y cómo puede ser que con tanta información que se les ha dado sigan allí? Están gordos y pesados, no pueden caminar. Mucha información y el corazón demasiado pequeño. Casi que su alma está borrosa, porque no puede ver en el espejo de la gracia de Dios y esperanzarse en ellos. La pregunta es entonces, ¿cómo ellos llegaron allí? Si ellos habían caminado en fe, si ellos habían sido hombres que estaban perseverando en medio de estas persecuciones y todo lo demás. ¿Cómo fue que ellos llegaron allí? ¿Cómo fue que ellos se deslizaron allí? El versículo 14 nos da la idea. Ese versículo 14 que está allí nos da un poco de luz sobre estos lectores inmaduros. El problema es que ellos han sido muy inconstantes e inconsistentes en su estudio y aplicación de estos principios de la revelación de Dios, que ha sido dada a su pueblo, para que sean instruidos, alimentados, cimentados, fortalecidos en ella. Pueden pasar dos cosas en una persona que no ha llegado a la madurez espiritual, que el autor busca aquí. Uno, como él lo dice, hay una dejadez y una falta de desinterés en los temas. O dos, realmente nunca has querido leer las Escrituras. Tus deseos son otros. Por lo tanto, no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes responder lo que no sabes. Porque no hay un interés en conocer esas grandes verdades. Toda persona que busca una profesión, que quiere estudiar, ¿verdad?, que va a la universidad, que tiene un propósito, se tiene que marcar una meta. Yo voy a estudiar esto, ¿cierto? Pero luego de esto, o sea, tengo un esfuerzo en esto, necesito conocer esto. Quiero aplicar eso a mi vida. ¿Y cómo lo quiero aplicar? Trabajando en lo que estudió y viviendo de eso. Aunque la mayoría de veces no sucede así. Y entonces viene el otro camino que el Señor te dice, emprende. Pero ese es otro tema. Solamente es una ilustración de lo que estoy diciendo. Hermanos, la falta de aplicación y la falta de disciplina han desviado a estos hermanos hasta el punto que no pueden recordar estas verdades importantes. Las cosas básicas les resultan difíciles ahora. Y entonces comenzamos a ver allí en esta sesión algunas consecuencias, como lo sugiere el versículo 14, puede leer conmigo allí. Dice, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Él lo dice claramente allí. En otras palabras, ellos son inmaduros en contraste con lo que él acaba de decir. El alimento sólido es para estas personas, ¿no?, que aplican estas verdades, y vivir estas verdades los lleva a una madurez de tal manera que su discernimiento está allí, está claro, está firme, está sólido. No hay decisión que no lo pueda turbar.
No hay persecución que no puedan soportar, porque ellos están allí cimentados. Sus poderes de juicio se han deteriorado de tal manera que su capacidad de discernir el bien y el mal está completamente nublado. En otras palabras, están tomando malas decisiones también morales. Es lo que pasa en las personas que abandonan también la fe o que se desinteresan de ellas. Ven acá, ¿por qué estás tomando estas decisiones? Esa es una luz de que este hermano no está creciendo, está desnutrido y se está deslizando de las verdades del Señor. Hermano, situaciones como estas nos rodean a nosotros también. No podemos decir que no. Bregamos con eso siempre. Hermano, ¿por qué estás aquí nuevamente? Es que no sé cómo se relaciona esto con lo que aprendí el domingo. ¿Ok? Es que no comprendo todavía cómo la soberanía de Dios me lleva a estudiar algo, pero ahora estoy trabajando de esta otra manera y eso me frustra. ¿No has conocido entonces bien la soberanía de Dios? ¿No has descansado en ella, amado hermano? O me resisto a ella conociéndolas, o simplemente no puedo tener una vida cristiana o una ética que va acorde a lo que sea, lo que he aprendido. Una integridad intelectual de todas las cosas, de la familia, del trabajo. Estoy aplicando esto a una cosmovisión más que todo. ¿Qué es lo que sucede en nuestra congregación? En ellos eran temas elementales como el ABC, ¿verdad? Pero nosotros es que no vivimos de acuerdo a lo que ya conocemos. Tenemos una cosmovisión del Evangelio, pero no la apreciamos. No tenemos el lente allí para poder discernir. No es que el lente no está, lo tienes, se te ha regalado. Es que no te lo colocas, no lo aplicas en ti. No puedes discernir en lo que es un hombre de Dios o una mujer de Dios para poder casarte. No puedes. No puedes discernirlo. No puedes combatir con la filosofía de los ateos. Ya ese es un alimento más rudo, ¿cierto? Por eso el versículo 14, él lo dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. ¿Cómo? Para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y el mal. Ellos están entrenados, ejercitando esas verdades, aplicándolas constantemente, viviéndola constantemente, a tal punto que ellos pueden defender su fe. A estas alturas, ellos deberían estar lo suficientemente avanzados en su comprensión de la doctrina cristiana para instruir en la iglesia local, en su barrio y en su familia. En otras palabras, están desnutridos, adultos, niños que necesitan de leche, y esto tiene unas consecuencias de las que el autor pone allí como un cuadro memorial. Dice: ustedes se han vuelto lentos para oír. Es que la obra del reino se ve detenida. ¿Por qué? ¿Por qué la obra del reino no avanza? ¿Por qué no crecemos? Porque nos hemos desinteresado de estas cosas. En la iglesia local donde tú te encuentras hay necesidades, mi hermano. No estoy hablando económica, aunque las hay. Pero estoy hablando que con tanto evangelio que he recibido, con tanta enseñanza que he recibido, estoy hablando de personas que son el contraste de los que están acá. O sea, acá son personas que ya sabían los elementos básicos de la palabra de Dios y tienen que volver allí. Pero nuestro contraste es que tenemos todo eso y quizás más, pero no lo vivimos. No podemos ver cómo puedo servir en mi iglesia local, cómo puedo llevar el evangelio a mis vecinos. Entre otras cosas, tenemos un compromiso con nuestros vecinos, ¿no? Lo recuerdan que lo tomamos en diciembre. Es siempre estar pensando en cómo puedo mostrarle a los niños, ya que soy un maduro en la fe, el evangelio. ¿Cómo puedo servir a otros? Situaciones, amados hermanos,
en que nosotros podríamos estar ganando incrédulos, respondiendo de manera útil a la pregunta de un escéptico en la universidad, o animando a creyentes sobre algún asunto en particular, o incluso reprendiendo a una hermana o un hermano que se dirigen a una dirección equivocada, siendo sal, siendo luz. El texto nos lo ha dicho, exhortándonos los unos a los otros. Son verdades que están allí en el contexto inmediato de la carta. No dejes de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Antes bien, exhortados los unos a los otros. Así que estas ideas son repetidas de manera explícita y implícita cada vez más en nuestro texto. Ahora, si el problema de estas consecuencias es que ellos llegaron allí, ¿cuál va a ser la solución? O sea, si el problema es que han tenido esa dejadez y se han ido deslizando, ¿cuál será la solución para esto? ¿Qué dice el autor? Ahora, antes de pasar allí, me gustaría leer en otra versión esta sesión que estamos leyendo para tener más claridad sobre nuestro texto. Voy a leer en la nueva versión internacional. Él dice, versículo 14, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿A fuerza de qué? De práctica, del ejercicio, ¿verdad? Tratando de decirle a ellos, ustedes necesitan ir ahí. Ustedes necesitan regresar allí y vivir estas verdades. El versículo 12 sugiere al menos dos soluciones. O una parte de esta solución, podemos leerlo. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien, estoy leyendo otra versión, vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Entonces él viene y trae esta metáfora para que ellos entiendan como una ilustración, y él dice, son como niños pequeños que necesitan de leche y no de alimento sólido. No pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Pero este alimento sólido, que te va a dar integridad en tu vida cristiana, él lo dice, es para los que son maduros, los que a fuerza de la práctica, como decía hace un momento, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Quieres juzgar lo bueno y lo malo? ¿Quieres tomar una buena decisión? ¿Quieres tener una ética cristiana correcta? ¿Cuál es? Aplicarme las verdades que aprende desde las Escrituras. Aplicarlas. Necesitas a alguien que te enseñe nuevamente los principios de la palabra de Dios. Entonces, él dice, bueno, esto es lo que necesitas. Ok, son como niños, ¿verdad? Pero entonces necesitas a alguien que vuelva a enseñarte esto, ¿no? Los rudimentos básicos de la palabra de Dios. Tienen necesidad de leche, no de alimento sólido. Lo que sus lectores necesitan es volver a lo básico, volver a los fundamentos que algunos de ellos, si no es todos, habían dejado. Pero luego necesitan seguir adelante y profundizar y llegar más lejos para entregarse a la tarea y a la constancia de la disciplina para poder crecer en la madurez. Es una transición. Él dice, versículo 14, el versículo 12. El 11, perdón. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos se habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y él dice, en el versículo 1 del capítulo 6, por tanto, después de todo lo que se ha dicho, después de todas estas verdades, después de comprender que ellos no entienden todavía o no pueden discernir el tema del sacerdocio de Cristo Jesús según el orden de Melquisedec, él dice, por tanto, es un giro, ¿no? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante.
O sea, dejando esto aquí, vamos hacia adelante, hacia la madurez. Aunque vas a necesitar que alguien vuelva a enseñarte, ok, pero vamos hacia adelante. Y eso es lo que va a ser de ahora en adelante. Lo que viene en todas estas sesiones es el contenido sólido que los va a llevar a ellos a una comprensión grande del Evangelio y a la madurez. Sus lectores necesitan volver a lo básico, volver al fundamento que algunos de ellos habían dejado y profundizar y llegar más lejos. Amados hermanos, como siempre este análisis y estas advertencias tienen consecuencias tanto en la iglesia antigua como en nuestra iglesia hoy. Porque nosotros también, por el diseño de Dios o por su providencia, somos destinatarios de esta carta. Lo que quiero decir es que estas palabras solamente eran para ellos, son para ustedes también hoy. Son para nosotros hoy. Si hubo un problema en el que el pueblo de Dios se volvió lento para oír en ese entonces, seguramente existe el mismo problema entre nosotros hoy, si no más. Si no más. El escritor de Hebreos examina el panorama del cristiano contemporáneo y dice, necesitas el Evangelio. Ahora, si él pudiera mirar, ¿verdad?, con un lente hasta nuestros días, diría que muchos creyentes que profesan hoy la fe no entienden cosas que deberían entender desde hace mucho tiempo. Seguramente miraría nuestra propia situación y diría que el problema no es la dificultad del material, pues hay mucho, sino la inconsistencia de los cristianos, su dejadez, su falta de desinterés. Hermanos, que no conozco la doctrina básica de la Escritura, ¿cómo hago? Hermano, tenemos clase los miércoles. Hermano, podemos ayudarte, hay clase los miércoles, pero no vienes. Está bien. Si el escritor pudiera mirar, él diría, ustedes también se han vuelto tardos para oír, de tal manera que no han podido influenciar ni en sus hogares, ni en su barrio, ni en su trabajo, ni servir en su comunidad. No, pero es que nada. El resultado es que no hay trabajo. El resultado es que no amo estas verdades. El resultado es que tampoco las conozco porque no tengo interés. Lo he dicho vez tras vez. Si el escritor mirara, diría de nosotros que tenemos el mismo problema de lentitud, complacencia y falta de aplicación, falta de deseo por profundizar. Él vería la consecuencia de estas cosas y diría, son muy inquietantes, porque esto los lleva a una vida de ser inmaduros en la fe, a vivir desenfrenadamente sin aplicar las verdades espirituales de Dios. Una lamentable falta de discernimiento entre los creyentes profesantes en nuestros días es el resultado de no vivir lo que se les enseña. No, es que los ancianos no se toman el tiempo para enseñar, o es que en la iglesia no hay cantidad de materiales. Ok, no puede venir a la semana, está bien, nosotros entendemos, pero hay otros medios. Exponte la palabra de Dios. Hace unos días veía en YouTube cómo han subido videos, ¿no?, de la Biblia en audio para que la puedas leer en 3 meses, completamente. O sea, hay videos en YouTube que te toman 45 minutos para poder leer la Biblia en su contexto completa en 3 meses. ¿Por qué no la has leído? ¿Cuál es el lente? No hay interés en él. O sea, reemplazamos estas cosas por nuestros propios deseos. Cristianos que están completamente equipados para alcanzar a los incrédulos o servir a sus compañeros creyentes, pero tampoco lo quieren hacer. No les importa.
no es su problema. ¿Qué hacemos? Bueno, en primer lugar debemos admitir que hay un problema. Debemos de admitirlo. Hay un problema. En segundo lugar, debemos entender que el diagnóstico no es terminal. No es que todo se acabó. No es que no haya esperanza. No. Hay solución. No es terminal. Es comenzar a caminar hacia la madurez. Poner nuestra vista allá y nuestro esfuerzo completo allá. Ese terreno que se ha perdido puede recuperarse, amado hermano. Es que ya no tengo ningún deseo, es que yo no quiero orar, no. Es que, hermano, yo no tengo ganas de nada. Has perdido terreno, es verdad. Pero puede recuperarse. Y eso va a requerir mucho esfuerzo. Pero con la gracia de su Espíritu, hermano mío, puedes hacerlo. Con la gracia del Espíritu puedes comenzar de nuevo. Para tener un deseo renovado en buscar este conocimiento de Dios cada vez más profundamente, con la ayuda del Espíritu lo puedes hacer. Y ese deseo tendrá que venir de un lugar correcto, con la motivación correcta. Esto es interesante. Tiene que venir de un lugar correcto y con la motivación correcta. O sea, tratar de hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo no es del todo malo. Se requiere de nosotros lo que el texto dice en los versículos anteriores, disciplina, trabajo. Pero también entendemos que es con la ayuda del Espíritu. Pero también hay una disposición en el creyente de exponerse a él. Es que una persona que está luchando con sus pecados y no ha podido vencerlo. ¿Qué es lo último que puede hacer? Ya no puedo más. He tratado de callarlo por tanto tiempo y no puedo. Tengo que exponerme a otro. ¿Para qué? Para poder crecer. Para ser conocido como estoy y exponerme como estoy. Y poder ser motivado y ayudado a crecer. Si me quedo allí, no creceré. En otras palabras, nuestra búsqueda renovada de Dios debe basarse en la seguridad de su gracia y en la misericordia hacia ti en el Evangelio. Ven allí, descansa allí y renueva. Como parte integral de esto debemos prestar atención a lo que dice el escritor de Hebreos sobre el camino a seguir para sus lectores originales. Yo lo había dicho, ¿no? Estamos convencidos, honestamente, no solamente en esta congregación, pero estamos convencidos que necesitamos volver a las verdades elementales de la palabra de Dios. Necesitamos volver al cimiento de estas cosas a un nivel fundamental y luego, después de eso, avanzar, que es lo que el autor busca. Luego avanzar hacia la madurez. Él los motiva, ok, necesita que alguien les enseñe estas verdades. Nuevamente, ok, alguien podrá enseñar. Pero no nos vamos a detener allí. Es como un profesor del seminario, ¿verdad? Él dice, bueno, hermano, yo te podré explicar, o te voy a encargar la tarea, hermano, para que te explique esta materia, ¿no? Pero la clase sigue. O sea, esto sigue. Yo no puedo detener el pénsul de esta materia porque tú no has comprendido. Te dedico tu espacio o te asigno un hermano que te ayude a crecer. Y luego vuelves y te encaminas con nosotros y vamos juntos. El autor es precioso porque él no dice, avancen a la madurez, ¿cierto? Sino que él dice, en el capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Él no se queda afuera y dice, bueno, hermanos míos, ustedes verán a ver, yo voy hacia acá, ustedes van hacia allá. No, él dice, no, vamos, los motiva nuevamente. Ese es ese espíritu de ese escritor de Hebreos. Siempre exhorta, pero consuela, y en medio de sus exhortaciones, con gracia,
se sienta en las cenizas de su pecado y les ayuda hombro a hombro a ver que hay gracia en el Evangelio. Vamos hacia la madurez. Crezcamos hacia allá. Y dejemos de un lado entonces él resume, ¿verdad?, de una manera fantástica estos fundamentos de la palabra de Dios que ya se le habían enseñado a ellos. Él dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Él dice, no. Él ha resumido en estos versículos 6 doctrinas importantes, ¿verdad? Una es el arrepentimiento de obras muertas, que quiere decir volverse del pecado a Dios. 2, la fe en Dios, que es la confianza basada en el conocimiento, esto es importante, de la palabra de Dios. O sea, lo que ellos necesitaban hacer. Algunas personas en nuestra iglesia solamente pueden leer llanamente, ¿no? O sea, lo que está en el texto. Y está bien. Eso está bien. Otras, el Señor les ha dado la capacidad de cavar un poco más, de profundizar un poco más. Esta persona que tiene esa habilidad de cavar un poco más y encontrar preciosos tesoros de la palabra de Dios, ¿sabes qué puede hacer? Ayudar a esta persona que no puede ir más de allí. Esta persona solamente con la lectura que tiene es un alimento, es leche. Él solamente comienza a entender, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él puede decir, Dios me amó, ya. Él no entiende el contexto de eso, ni la teología de eso, ni nada. Él puede decir, no, Cristo me amó, ya. Dios me ha amado en Cristo, listo. Pero la persona que puede cavar un poco más, puede servir a su hermano. Hermano, mira cómo es el amor de Dios en el Hijo. ¿Cómo Él te ha amado? ¿De qué manera te ha amado? 3, él habla de la doctrina del bautismo o lavamiento. Probablemente el bautismo de los cristianos, el lavamiento, recuerden que el contexto también se está hablando sobre el sumo sacerdocio de Cristo. Habla de la imposición de manos en relación a la designación de un oficio o, como lo vimos en el Evangelio, de orar por alguien que estaba enfermo, ¿no? Pero nosotros entendemos que la imposición de manos en otro contexto es, ustedes ya lo saben, para la designación de un oficio. Luego, la doctrina número 5 es la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Él lo resume de una manera importante. Es estupendo como lo hace. Pero no comienza a explicar nada porque esa no es su intención. Más adelante todos estos puntos se van a ir desarrollando. Él solamente quiere exhortarlos a que vuelvan a la fe. Quiere animarlos. Él termina con esta frase, y esto haremos si Dios lo permite. Reconociendo la necesidad de la ayuda de Dios para aprender y enseñar las verdades cristianas. Amado hermano, permíteme decirte estas cosas. No te desanimes. Cobra ánimo. Vuelve allí. Algunos tienen que volver a su primer amor en Cristo, ¿verdad? No hay deseo por Dios, por la oración. Vuelve allí. Escucha a tu Creador. Habla con tu Creador. Ama a tu Creador. Escudriña las verdades de tu Creador. Exponte a sus disciplinas. Exponte a sus verdades. Vive como vivió tu Creador. No perfectamente, porque no podemos. Aunque se nos sugieren las cartas, que lo hagamos. Hermano mío, exponte siempre a Él. Exponte a sus verdades. Y sirve a los demás. ¿Necesitas crecer nuevamente en estos fundamentos? Ok, está bien. Puedes volver a ellos, seguramente siempre habrá alguien de la iglesia designado para hacerlo. Pero tienes que crecer hacia la madurez. Ya no somos niños, mis hermanos.
En los matrimonios de nuestra congregación, estas verdades se ven claramente. En nuestros jóvenes se reflejan claramente. Quiero decir, en toda la comunidad. Hay una apariencia de madurez que no es verdad, que no es verdadera. Hay una apariencia de madurez para demostrarle a otro que sé, pero simplemente estás presumiendo. ¿Sabes cómo lo sé? Porque no vive de acuerdo a esa apariencia. Entonces, despojémonos de todo eso, como dice Pablo, ¿verdad?, en su epístola. Y vamos hacia adelante, hacia la meta, hacia la madurez, hacia una vida integral expuesta en el Evangelio. Es que mi esposa no me entiende. Yo le explico a mi esposa y ella no me entiende. Bueno, entonces aprende de una mejor dinámica cómo le vas a explicar a tu esposa. Pero esa responsabilidad es tuya. Tienes que hacerlo. Es que ya no puedo más, estoy cansado, no tengo fuerza. Ah, ok. Si fueses al médico con un dolor, aunque el problema de nuestros médicos hoy en día, menos mal que no está Leandro, es que el problema de ellos es que no van a la causa, ¿cierto? No van a la causa. Ah, tienes esto, tienes dolor de cabeza, toma este medicamento para el dolor de cabeza. El escritor no se queda allí. Él va a la causa. ¿Sabes qué pasa? Que son inmaduros en la fe. ¿Sabes qué está pasando? Que no hay un interés en la palabra de Dios. Entonces, si eso pasa contigo, amado hermano o amada hermana, no estás descansando en el Señor. Ve allí, a los pies de tu Padre, y pide que te renueve. Renuévame, Señor. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor. Hay una distancia entre lo que creo saber y lo que estoy viviendo. Ayúdame, Señor. Oremos. Señor Dios de toda gracia, solo tú puedes sostener a tu iglesia, Señor. En la debilidad de tus ministros, tú eres el gran ministro, Señor. Edifica tu iglesia, sosténla, Señor. A todos nosotros, Padre. Gracias por tus misericordias que son dadas cada mañana para anunciarnos de que hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. En Cristo. Amén.